En el corazón de América, con Cristo en el corazón. Es el lema de la primera iglesia bautista de Rivas en sus 99 años de haberse establecido en el sur de Nicaragua. La primera iglesia evangélica, primera iglesia protestante en el sur de Nicaragua. Estamos hablando del 6 de mayo de 1922. Así es que el próximo año, si Dios lo permite, estaremos celebrando el centenario. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. En las reflexiones anteriores, ustedes han observado que hemos llevado cierta secuencia a partir de la pasión, muerte, resurrección, advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y antes del advenimiento del Espíritu Santo tenemos la ascensión de Cristo, la ascensión, después de la resurrección, la ascensión. Y ahora queremos compartir con ustedes el tema relacionado con el advenimiento del Espíritu Santo, que por cierto fue un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento que marcó, diríamos nosotros, el inicio de la iglesia apostólica en aquel entonces. Después que Jesús asciende a los cielos, los discípulos tomaron la estafeta y ellos continuaron con la tarea que el Maestro le encargó a ellos y a nosotros también. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos con una fiesta judía, una de las principales fiestas judías. La número 1 era la Pascua, la número 2 el Pentecostés y la número 3 la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente en esa fiesta que se da 50 días después de la Pascua, que es el Pentecostés, se conoce también como fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Algunas personas piensan que este acontecimiento se va a volver a dar, pero queremos decirles que es una profecía de Joel que ya se cumplió. No esperemos otro Pentecostés, porque no se va a dar, no se ha dado ni se volverá a dar después de el que se dio 50 días después de la Pascua. Entonces, siguiendo el texto que escribe San Lucas, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nos referimos a los 120 que estaban en el aposento alto, que posiblemente fue el lugar en donde se celebró la última cena y que se conoce como el cenáculo apostólico. Y algo muy particular, algo muy especial que hay que señalar es que dice que todos estaban unánimes y además de eso juntos. Unánime, de un solo ánimo. No habían discrepancias entre ellos, sino que estaban diríamos nosotros, en un acuerdo completo y total. Algo más, estaban juntos, porque un grupo de personas puede estar juntos, pero no unánime. En este caso, están unánimes, de un solo ánimo, y están juntos también. Y esa es una condición, podríamos decirlo así, para que el Espíritu Santo se manifieste.
Muchas veces hablamos de la manifestación del Espíritu Santo en circunstancias que nada tienen que ver ni con la unidad ni con la unanimidad. Más bien hay una especie de desorden, hay una especie de una parafernalia terrible que el Espíritu Santo no se va a manifestar en esas circunstancias. Y de repente, dice aquí, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Otros detalles muy importantes que nosotros recogemos de este relato de San Lucas. Lo del viento recio, como un estruendo, fíjense ustedes, que soplaba, ¿ve? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como no era exactamente eso, sino que el cómo es un elemento comparativo. Y eso sucede muchas veces. A veces nosotros escuchamos ciertos ruidos y nos imaginamos algo que no es, que no corresponde. Y en este caso así podríamos tomarlo, y San Lucas es muy cuidadoso en ese sentido. Y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que para la manifestación del Espíritu Santo no importa si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos de rodillas, el Espíritu Santo actúa y se manifiesta como a Él le parece. Nosotros a veces establecemos ciertos esquemas y nos volvemos demasiadamente cerrados, y es que tenemos que estar en cierta posición. Pero aquí, fíjense, en el aposento alto, en un acontecimiento sin par, están sentados. Óigase bien, están sentados. Aquí lo podemos leer, lo podemos registrar en Hechos 2:2. Y se le aparecieron, además de ese ruido muy especial, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego propiamente dicho, porque el fuego consume, el fuego quema. Entonces ahí es donde hay que tener sumo cuidado, porque todas las cosas nosotros como seres humanos tratamos de darle categoría eminentemente físicas, eminentemente humanas. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ciertos conflictos de interpretación, porque no queremos leer despacio, no queremos leer de una manera profunda, exhaustiva, las Sagradas Escrituras. Y esto dice aquí, asentándose sobre cada uno de ellos. Algo muy, muy particular. Algo muy singular. Esas lenguas como de fuego se fueron manifestando, asentándose en cada uno de los que estaban ahí sentados en el aposento alto. Y eso trajo como consecuencia la llenura del Espíritu Santo. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este otro punto altamente controvertible, y que algunos lo toman como una condición indispensable para tener el Espíritu Santo. Y eso no aparece en la Biblia. ¿Qué es lo que no aparece? Que el hablar en lenguas es una condición para tener el Espíritu Santo, por lo que leemos en otros pasajes también. Ahora bien, estas lenguas eran
inteligibles, es decir, que se podían entender. No eran las jerigonzas ni las galimatías que algunas personas por ahí suelen expresar y que dicen que hablan en lenguas. Y eso muchas veces se cae en el ridículo, en la charlatanería, y a veces hasta se burlan algunas personas de esas otras personas, valga la repetición, que dicen hablar en lenguas. Pero esas no se entienden, ¿saben? Esas no se entienden para nada. En cambio, estas lenguas, aquí, en los Hechos de los Apóstoles, eran inteligibles, es decir, se podían entender. Y eso es algo fundamental, por lo que viene más adelante. Dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense que ahí podríamos decir nosotros aquí una especie de internacionalismo. ¿Por qué? Porque hay judíos piadosos de todas las naciones de aquel entonces, desde luego. Dice, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aquí hay algo maravilloso. Fíjense que lo que se perdió en Babel se recobra en el Pentecostés. Eso es algo que hay que analizarlo también. Babel significa confusión, pero aquí la confusión tiene otra naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Que siendo los que estaban ahí, los judíos, los galileos que hablaban arameo, su lengua materna, ahora aparecen hablando lenguas que los otros que están ahí los escuchan en su propio idioma. Fíjense que en esos grandes foros internacionales, ustedes conocen muy bien cuando cierta persona que toma la palabra habla en su propio idioma. Pero resulta que los demás que están ahí reunidos con sus respectivos audífonos, que no hablan esa lengua, están escuchando en su propio idioma. Vean qué interesante. Aquí no había audífonos ni mucho menos, sino que todo lo que decían, todo lo que hablaban, se podía entender. Ahora bien, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, no es para menos, ¿sabe? No es para menos. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso es como que yo me ponga a hablar en japonés sin haber estudiado japonés nunca. Y que un japonés me esté escuchando y esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Por eso decimos e insistimos, las lenguas que se dieron ahí en el Pentecostés eran inteligibles, es decir, se podían entender. Y eso es algo maravilloso. Y este es nicaragüense, con costo habla el español y ahora está hablando en alemán. ¿Cómo es eso? No es para menos, la gente se asustaría. Eso sucedió ahí en el aposento alto el día de Pentecostés, es decir, una fiesta judía. En una fiesta judía es que se da este acontecimiento sin par, sin comparación. Bien,
¿Cómo pues le oímos nosotros hablar? Dice aquí, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Me parece que a veces como que no leemos o no queremos leer bien la Biblia. Pero si eso está muy claro, eso está ahí muy diáfano para asimilarlo muy bien. Es decir, las lenguas que se expresaron ahí, pues las entendían otros que eran de otros países. Y por eso están asombrados que los galileos estén hablando el idioma de cada uno de ellos en la que hemos nacido, dice. Esa es la gran pregunta. Ahí habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y eso es lo más extraordinario, lo más impresionante. Y ahora el Evangelio se predica en tantos idiomas, en más de 2.500 idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia. Y por eso le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque sabemos que el Espíritu Santo sigue actuando, se sigue manifestando de una manera muy particular, muy singular, muy especial. Permite, Padre, que la presencia de tu Espíritu nos siga fortaleciendo, nos siga animando para seguir predicando el santo evangelio del reino de Dios. Gracias, Señor, por todos aquellos misioneros que se desplazan por los 4 puntos cardinales y en regiones inhóspitas para predicar tu palabra. Danos siempre la dirección y el respaldo de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.